Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. Buenas noches, 10 y 31 minutos. Vamos a dedicar nuestro programa en directo, Milenio 3, a unos sucesos que han venido soliviantando la tranquila vida de la isla de Mallorca. Leo los titulares de los periódicos, los tengo aquí en esta mesa del Estudio 1, siempre en penumbra, de la cadena SER cuando llegan estas horas y estos días. Y nos quedamos todos extrañados porque más o menos desde agosto, desde mismo año, han ocurrido una serie de hechos que han saltado a la palestra informativa. Institutos de investigación marina, campeones del mundo incluso de pesca submarina, las personas que en definitiva saben muy bien lo que es el fondo de las profundidades, hablan de un sonido seco, de un sonido concretamente como un tubo metálico grande que cayese al fondo y que retumbase en diferentes fases. Eso es lo que hablan las personas de Mallorca. Nadie todavía a día de hoy ha puesto el broche o el fin a las investigaciones. Se están haciendo todo tipo de pesquisas a todos los niveles. Hay incluso personas que afirman que desde el año 78 y 79, justamente en el lugar de los sonidos, ha habido un sinfín de sucesos ovni. Y de eso, hay que decirlo así, con todo el escepticismo, pero con toda la realidad, hay un sinfín también de titulares de periódicos de la época. Vamos a penetrar en ese misterio. Antes, si me permitís, me gustaría contaros una historia, ya que hablamos de sonidos. No es algo nuevo. Incluso en nuestro país ha habido personas tan normales como ustedes, como vosotros, como yo, que han llegado a grabar. Ojalá en estas investigaciones de Mallorca del año 2002, de plena actualidad, también se consiga y podamos descubrir el misterio. Quizá estemos muy cerca. Pero hubo personas, gentes, que lo hicieron ya mucho antes. Quizá casos que no han saltado nunca a la primera plana y que hoy, de alguna forma, pues les hacemos justicia, comentándolos aquí en Milenio 3 en la cadena SER. Uno de esos casos fue el de un seminarista de Logroño entre la noche del 20 y el 21 de junio de 1972. Su nombre era Javier Bosque. Noche relativamente calurosa para la época en Logroño, escuelas pías de la capital riojana, y según siempre, el testimonio de Javier Bosque y los informes redactados por la Guardia Civil, aparece hacia las 2 de la madrugada algo que él identifica como una pequeña lumbre, como un pequeño sol a medianoche, que se aproxima poco a poco hacia la ventana. Su dormitorio completamente espartano, una silla y una pequeña grabadora con radio incorporada, porque él había estado grabando unas conversaciones, unas lecturas, incluso unos pequeños acordes de guitarra. Javier Bosque, pues quizá hizo lo que todos nosotros deberíamos haber hecho en ese momento. Sorprendido, se puso la manta hacia arriba y casi no quiso ni mirar. El objeto, la luz, lo que sea, entró dentro de la propia habitación. Don Javier Bosque nunca había tenido el más mínimo interés en el asunto de los ovnis, los sonidos, lo extraño, para nada. Su vocación y su fe iban por otros derroteros. Sin embargo, allí está el misterio. Una luz pequeña, de unos 40 centímetros de diámetro, que parecía comportarse de forma inteligente, con vida propia. Esa luz en un momento dado se aproximó a la grabadora. Javier Bosque tuvo los regaños, se puede decir así, de sacar la mano casi temblorosa y apretar el rec. Lo hizo para intentar dejar constancia en una cinta magnetofónica del sonido misterioso, del cántico metálico, podríamos llamarlo así, que ejercía aquella pequeña luz, aquel visitante al que nadie había invitado. 21 de junio de 1972, en pleno corazón de Logroño. Por vez primera quizás se registra el sonido de un ovni, y un ovni es objeto volante no identificado. Esto es exactamente lo que grabó aquella noche don Javier Bosque. Un sonido, como pueden comprobar, molesto, acompasado, que a veces roza diversas frecuencias. Evidentemente, alguien tuvo que hacer eso. Pudo ser un montaje. Bueno, las primeras investigaciones oficiales y policiales reflejan a las claras que esos picos de varios miles de hercios
no han podido bajo ningún concepto ser realizados con los medios de los que disponía este muchacho que fue encontrado aterrorizado dentro de su habitación, con la grabadora entre las manos, y que tuvo que verse sometido a varios interrogatorios, algunos de ellos oficiales. En aquella habitación no había ningún elemento para realizar estos sonidos, unos sonidos que siguen en la polémica. Queríamos recordar, sacar del viejo archivo, desempolvar la historia de Javier Bosque, porque quizá fue la primera, y parece, por lo que está pasando hoy en día, ahora mismo en Mallorca, que no va a ser la última. Entramos de lleno en el misterio. Los sonidos, según cuenta la prensa, se producen desde finales, hablábamos de primeros de agosto, finales de julio, más o menos. Toda la prensa de esa isla ha empezado a hablar del asunto, a escribir del asunto, cada uno con su hipótesis. Hablan de unos sonidos metálicos entre Dragonera, en la zona norte de la isla, que algunos peces incluso se ahuyentan. Se ha logrado registrar la huida, el temor de esos peces, y algunos titulares hablan de sonidos submarinos que desorientan a los investigadores, alarma por extraños ruidos en el fondo del mar, miedo en las profundidades de Mallorca, y un titular curioso, como antes decíamos: el lugar es un núcleo, según declaran algunos mallorquines, de observaciones OVNI en los últimos años. También, en la última semana, se hablaba de que varios grupos de investigadores iban a meterse de fondo, intentando sacar alguna conclusión, intentando grabar con micrófonos muy sofisticados ese sonido. Es muy interesante la declaración del triple campeón mundial de pesca submarina, además mallorquín, Pepa Mengual, que dice que es un auténtico misterio, que es un fenómeno molesto que han podido escuchar, que están seguros de que no son ni barcos, ni lanchas, ni nada parecido, aunque parece ciertamente un tipo de maquinaria muy pesada. Tomeu Salas, presidente del Comité Balear de Pesca Submarina, afirma que efectivamente nadie había escuchado eso nunca anteriormente. Incluso la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat de Barcelona, de Cataluña, hablan de que de momento no hay explicación racional para esos sonidos. Golpes secos, acompasados, que a veces separan, que a veces ahuyentan a la fauna. Bueno, se ha hablado de todo tipo de cosas, desde las hipótesis más racionalistas que todavía no han sido demostradas, hasta quizá las más fantásticas. Pedro Amorós fue uno de los investigadores, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que, pues bueno, pudo acopiar gran parte de ese material que incluso los grandes institutos mediterráneos de investigación científica no tenían, y se bajó a las profundidades con embarcaciones muy concretas para intentar saber qué ocurría allí. Y con él vamos a hablar. Pedro Amorós, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, Iker. Bueno, tú cogiste el toro por los cuernos, te has metido en el mar de Mallorca y has intentado grabar ese sonido. Primero y ante todo, Pedro, ¿había cierto miedo, cierta expectación con tu investigación? Bueno, la verdad es que era un misterio al que nos enfrentábamos y que indudablemente pues nos estaba plantando pues serias dudas, ¿no?, de veracidad. Todo el mundo pensaba que se trataba de una base incluso submarina extraterrestre, y yo por las conclusiones que había sacado de los testimonios de las personas, pues me inclinaba más por otros derroteros, pero la verdad es que el camino de la investigación, como bien sabes, es bastante duro, y a veces pues es necesario desplazarse hasta el lugar in situ allí para poder obtener cualquier testigo y cualquier testimonio válido, ¿no?, y que después cualquier prueba que pueda testificar en un momento dado o certificar lo que uno de estos te dice, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, encontrarme allí en Mallorca, encontrarme con todo este mare magnum de ideas y de distintos testimonios, porque ahora lo hablaremos, que es lo que más me ha sorprendido, que cada uno pues tiene un testimonio distinto de los sonidos. Pues para mí, a mí me dejó helado, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que una cosa tan fuerte, tan grande, tenga tantas variantes, ¿no? Así que me decidí coger los equipos y plantarnos ahí para investigar. Durante 5 días, ni más ni menos, fue la primera fase. Luego esta tuvo una segunda parte en Cala Tunent, uno de esos lugares de esa costa norte de Mallorca donde parece que los sonidos tienen una especial incidencia. A mí me gustaría recordar incluso declaraciones que han salido en todos los medios de comunicación de las Baleares, y que cuando menos, bueno, pues pueden dar lugar a que cada uno pensemos por nuestra cuenta qué puede haber en las profundidades. Se ha hablado incluso de posibles prospecciones petrolíferas, completamente, desde luego, no identificadas. Hablaban algunos miembros del Centro de Investigaciones y Actividades Acuáticas de Palma
de posibles submarinos, aunque también decían, claro, que los submarinos hoy en día son tan sofisticados que precisamente lo que limitan y eliminan son los sonidos para no ser capturados o captados por las personas que estén en tierra firme. Todos repiten ruidos como golpes secos y sobre todo lo que hablábamos antes, que algunos tipos de peces, algunos muy en concreto, muestran un temor lógico en bandadas, huyendo de donde procede el epicentro de estos sonidos. Se habla también, todos ellos, desde los más escépticos a los más crédulos, podemos decirlo así, hablan de unos sonidos como de maquinaria muy pesada. Chema Font es el corresponsal de Milenio 3 en las Baleares. Ya nos adelantaba algo hace, bueno, pues unas 3 semanas, más que nada sondeando el miedo en la gente, el miedo popular que había a qué ocurría debajo de las aguas, ese medio de vida tan importante para las Islas Baleares y que parece ser que conocemos menos de lo que pensamos. Chema Font, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Tú también has estado, bueno, tú te has llegado a sumergir, a coger, eres un experto practicante de la apnea y has intentado averiguar por tu cuenta y riesgo qué ocurre en los entornos donde más aparecen estos sonidos. ¿Qué te has encontrado, Chema? Efectivamente, bueno, la última vez ha sido hoy mismo, esta misma tarde, ha salido el sol y he aprovechado. Y bueno, me he ido a la zona norte y efectivamente me metí en el agua, pero lamentablemente todavía no he podido percibir yo mismo los sonidos. Sonidos que evidentemente sí están en la sociedad y como tú bien decías. Eso es muy importante y vamos a hablar a lo largo de este tiempo que nos queda hasta las 11. ¿Qué piensa, digámoslo así, la sociedad mallorquina, la que más vive estos fenómenos? Imagino que los pescadores, la gente que vive justo en la costa. ¿A ti qué te ha llegado como corresponsal de Milenio 3 para la cadena SER, que has ido yo entrevistándolos uno? ¿Qué te ha llegado? Bueno, piensa que la sociedad mallorquina y más la zona, por ejemplo, de Sóller y la costa norte, que es la que todavía queda más aislada del turismo, al ser esto una isla, quizás sea por eso, es una gente muy cerrada y prefiere no opinar de según qué temas, ¿verdad? Entonces, lo más lógico es que te digan, pues no sé qué son, sabemos que están ahí, pero preferimos ni siquiera pensar quizás cuál puede ser la procedencia de estos sonidos. Un fenómeno que muchos consideran nuevo, algunos especialistas, otros piensan que desde hace mucho tiempo esa zona está marcada por el misterio de alguna forma. Vamos a intentar, no sé si decir desentrañar, porque en Milenio 3 exponemos los temas, como mejor sabemos. A veces la verdad se nos queda muy lejos. Estamos, eso sí, y eso es una confianza, a los firmes mandos técnicos de Javier Rodríguez y este equipo, con Carlos Barroso, Carmen Porter, Katia Rocha y el que les habla, Iker Jiménez. Regresamos, mejor dicho, en unos segundos. Sonidos misteriosos en Mallorca. Y antes de seguir ahondando en ese enigma, vamos a saber qué tenemos para esta madrugada, que os aseguro que está repleta de información, repleta de contenidos, repleta incluso de noticias, porque esta es de última hora, pero pasan muchas más cosas. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues mira, nos iremos hasta Galicia, donde se están produciendo unos supuestos fenómenos poltergeist en una vivienda de la localidad de Lalín. También hablaremos de esa extraña criatura que ya en un informativo anterior os comentamos. Una extraña criatura que se ha encontrado en Chile. Recordaremos un caso pasado y parecido ocurrido en nuestro país, en Girona. Y en el informativo... En Girona, que hubo en el año 89, creo, digámoslo así, el encontronazo con un ser que sigue siendo un misterio. Vamos a hablar de eso esta madrugada. Y en el informativo, que también viene muy cargadito, nos iremos hasta Italia, donde nuestro corresponsal de la cadena SER, Joan Solés, nos informará sobre el hallazgo de unos restos prehistóricos muy parecidos a los de Stonehenge. También contaremos la maldición de una vivienda que aparece traer a los rayos, ya que es la quinta vez que se incendia a causa de este fenómeno. Iker, ¿te acuerdas de que hablamos del osario que pudo contener los restos de un hermano de Jesús? Sí, la famosa urna de Cristo que tanta polémica está levantando. Pues ahora hemos sabido que en su traslado a Canadá ha resultado dañado. Bueno, todo eso y mucho más, además por supuesto leyendas urbanas, viajes al misterio, libros, extraños personajes de la historia, todo eso de madrugada. Ahora seguimos con lo que ocurre en Mallorca. Pedro Amorós, retomamos la historia. Mallorca, año 2002, extraños sonidos, gente un poco soliviantada, todo el mundo expone su teoría. A ti, a día de hoy, tú has estado ya investigando con medios que no han conseguido incluso los institutos científicos. ¿A ti a qué te suena, nunca mejor dicho, todo esto? Bueno, pues a mí personalmente, si quieres mi opinión personal, te podría decir que después de haber escuchado lo que he escuchado, los testimonios y los resultados de los que imagino que ahora hablaremos, pues yo creo que se trata de algo natural, algo absolutamente natural. En la investigación que yo personalmente hice, pues hace ya un mes y pico, un par de meses,
pues tuve la suerte de participar en una investigación directa con miembros del IMEDEA, del instituto perteneciente al CSIC, al Centro Superior de Investigaciones Científicas, y que de verdad quiero agradecer la gran hospitalidad que tuvieron y lo que nos ayudaron, porque nos pusieron material y lanchas incluso a disposición para realizar nuestras investigaciones. Desde luego, nuestro departamento de asesoría interna, por decirlo así, dentro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, no nos permite enseguida volcarnos por pensar que pueda ser algo extraño, sino que lo que primero tendemos a pensar es descartar cualquier tipo de cosa natural y fenómeno normal, para luego, pues como es lógico, pensar que podría tratarse de algo que no tiene una explicación lógica, ¿no? Por ello, yo sinceramente me quedo en la primera parte. Para mí tiene algo que ver mucho más de forma directa el sonido con algo natural, o bien con una excavación y clandestina. Y digo clandestina por una razón, porque la única compañía que creo que está perforando por los subsuelos más cercanos allí, pues es Repsol, y se le notificó, y Repsol acredita que no está realizando ningún tipo incluso de prospección minera, ¿no? Con lo cual imagino que si tiene que ser una explotación minera debe de ser clandestina, o si tiene que ser cualquier cosa, imagino que debe de ser ilegal o no reconocida por el gobierno, ¿no? Porque si nos metemos en temas militares, en paso de submarinos, como decían algunos testigos, evidentemente ya la cosa empezaría a tomar un cariz un poco más serio, ¿no? Con lo cual yo me quedaría con eso, o con algo natural o con algo clandestino por parte de explotaciones mineras, excavaciones y demás. Lo que está claro, Pedro, es que casi todos los testigos se conocen bien el mar, submarinistas, profesionales, saben perfectamente que esto es raro. Y había personas, y quizá esto lo entronca con el misterio, con lo extraño, en este caso el mar enlazado con el cielo. Ha habido otros casos en el resto del mundo donde las supuestas apariciones de ovnis, como hablábamos en un principio, el caso de Logroño, se identifican con sonidos incluso debajo de los mares. Y en Mallorca, en ese lugar es, vamos a poner comillas, pero especial ese punto en concreto, y algunos puntos de la isla Balear, porque desde el año 78-79 ha habido una serie de personas de todo tipo de oficios, de todo tipo de inquietudes, que supuestamente se han encontrado con el fenómeno ovni. Por ejemplo, en el año 79, la noche del 11 de noviembre en concreto, una noche muy movida, de la que un día hablaremos, un avión de pasajeros tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, perseguido por unos objetos misteriosos. Hay un informe extensísimo del Ejército del Aire. Lo curioso es que nadie logró fotografiar esa imagen, ese objeto, ese ovni, a pesar de que hubo cientos de testigos. Sin embargo, alguien sí lo hizo desde Mallorca. Desde ese lugar, uno de los puntos donde supuestamente hay sonidos, era Pep Climent. Joan Cole, otros personajes que se juntan en esa zona, creen a partir de ese momento, a partir de esa fotografía extrañísima de algo que emerge del mar, que ahí hay una base. Puede sonar un poco pueril o no, pero es lo que ellos creen. Y lo cierto es que en todo este tiempo los periódicos como Última Hora de Mallorca hablan de observaciones constantes de luces a veces sin maquinaria interior, de luces aparentemente inteligentes sobre el agua. Chema Font, tú has investigado estos casos desde Mallorca a fondo. ¿Realmente sigue habiendo esa sensación por parte de ese grupo, o más gente comparte la idea de que los sonidos tienen que ver con algo que viene del cielo precisamente? Yo creo, Iker, que de cada vez menos. Es decir, la base submarina supuesta de ovnis, que como bien dices está un poco más al norte de Sóller, pero que sí, Climent y Joan Coy y estos señores son un poco los que más indujeron al tema. Ha pasado un poco, por decirlo de una manera, de moda, y la gente sigue a la expectativa, pero prefieren no achacarlo a posibles entes extra o intraterrestres. Incluso también se ha llegado a decir que viven allí, ¿no? Que no vienen de fuera, sino que están dentro. Es decir, las teorías están ahí. Digamos, las personas piensan que, sobre todo en los 70, que eso era un foco muy importante, y algunos, la prensa sobre todo, han reabierto el expediente. Sin embargo, Pedro Amorós lo que hizo fue, digámoslo así, ser más pragmático y meter los micrófonos, por vez primera, dentro de las aguas mallorquinas. Hay un sonido, podríamos llamarlo dentro de los casos del extraño sonido Mallorca, que realmente nosotros personalmente tampoco identificamos ahora mismo gran cosa. Nos parece el mar con una serie de ecos muy extraños de fondo. Vamos a escucharlo. No sé si Javier Rodríguez nos pone toda audiencia ese sonido, y vamos a ver después, Pedro, qué esconde
esta grabación. Tú nos lo cuentas luego. Yo escucho personalmente un sonido del mar y había una especie como de burbujeo o algo extraño, como muy interior. ¿Esos son los sonidos, Pedro, que asustan, imagino que a un nivel muy inferior de intensidad, como en otras ocasiones, a los pescadores y a las personas científicas del mar de Mallorca? Lo que verdaderamente es extraño es precisamente el ruido de fondo. El ruido de fondo, las burbujas son naturales, es un proceso natural de las burbujas del mar, pero lo que asusta es el ruido de fondo, que es una especie de sonido profundo. Es un retumbar impresionante que se repetía cada 30 segundos, cada 45 segundos. Pero un sonido como muy seco, como un pu, así, ¿no? Es como un estruendo. El periodista Teo Plaza y lo definía de una forma muy concreta. Me decía, Pedro, parece un terremoto. Y es como si estuvieran chocando, vamos, dos inmensos bloques de tierra o de piedra y que retumbase por todo el océano. Tanto es así que las personas que estaban en la cala cercana donde nosotros estábamos, cuando escucharon esto, que incluso se escuchaba a un palmo del agua, pues evidentemente salieron rápidamente asustadas y atemorizadas por este terrible estruendo. O sea que la gente oía luego algo extraño desde tierra, no es decir, no solo, esto no lo sabía yo, no solo buceando en el interior del mar, claro, sino que desde la playa se escuchaba el retumbar de este sonido. Parece ser que entre Calatuente y Sacalobra, entre las zonas de la costa norte de allí, pues realmente se ha escuchado en muchas ocasiones. Y cuando yo fui la primera vez, tuve la suerte y la oportunidad de poder presenciar cómo, pues unas cuantas personas que estaban en una playa nudista que está por allí cerca, pues salían corriendo de la playa hacia sus coches al oír los terribles estruendos. O sea, tanto el periodista Teo Plaza como yo nos quedamos absolutamente atónitos viendo cómo la gente corría despavorida, asustada por los ruidos que estamos escuchando, que son los que estamos escuchando. Pedro Amorós, la primera vez que se ponen estos sonidos al alcance de la gente, estos sonidos muy confusos, muy de fondo. Pedro Amorós es ingeniero informático superior. El análisis todavía quizá, no sé si está ya terminado, pero ¿nos dice algo las computadoras, nos dicen algo las gráficas de sonido de esto que está ocurriendo? Bueno, parece ser que hay un sonido reiterativo, según la opinión, nuestra opinión, la opinión de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Existe un sonido reiterativo que supuestamente pues está ahí, y además vamos a enviar lo que es la grabación íntegra al IMEDEA, a este instituto, para que el director de la investigación de este tipo de ruidos, que ya hay uno nombrado y que se está dedicando al tema, pues analice el contenido de un soporte digital que fue obtenido precisamente con el fin de grabar esto. ¿Para qué se hace esto? Para que también un organismo científico opine sobre el tema y que no seamos nosotros los que investigamos un poco, o los que recogemos los ecos paranormales, los que digamos la última palabra, sino que también exista ese... Por supuesto, los investigadores del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados están destinando ya incluso las partidas presupuestarias correspondientes o la designación de personas solamente para investigar estos sonidos que ya han pasado de ser una leyenda o un mito o unos comentarios a algo evidente y rotundo. Pedro, muchísimas gracias, al menos por darnos la pincelada de tu experiencia en Mallorca. Estoy seguro que retomaremos el tema porque estamos cerca de saber la verdad en este caso. Probablemente un fenómeno natural, como tú bien decías, y para nosotros, para Milenio 3, que somos periodistas de investigación, sería un caso positivo saber que algo no es misterio, sino algo explicable. Esa es nuestra función. Pedro, un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo y hasta muy pronto. Chema Font, seguimos prácticamente en este noticiario enfocado en un solo suceso de los sonidos de Mallorca. Ha habido personas que siguen manteniendo esa hipótesis de los ovnis. ¿Ha habido casos, observaciones, anomalías en el cielo correspondiéndose quizás con los días en que han sido visibles y audibles prácticamente los misterios en el mar? ¿Los sonidos de Mallorca en concreto? Bueno, las ha habido, no de una manera generalizada, siempre casos puntuales, pero tampoco podríamos decir que haya habido una masificación de avistamientos a raíz de los sonidos. No ha habido una masificación todavía, esperamos quizá que no la haya, porque quizás lo más importante es que sepamos muy pronto que hay
una realidad, un misterio completamente explicado, desvelado, y que sin embargo a nivel social es interesantísimo observar esto. Provoca miedos, provoca incertidumbres, y hay personas incluso que nos afirmaban que no se metían en el agua porque vaya usted a saber qué maquinarios puede haber por ahí al fondo. Chema Font, muchas gracias. Seguiremos muy de fondo esta historia. Intentaremos desde luego llegar, si se puede, hasta las últimas consecuencias. Un abrazo, compañero. Igualmente, Iker, aquí estaremos. La pregunta sería, los militares, por ejemplo, la Armada Española ha grabado o ha tenido registros de fenómeno ovni de este tipo. Bueno, yo quiero terminar tal y como empezaba, no con Javier Bosque, sino con otra familia, una familia entera, la familia González de Audícana, que en un barrio bastante diseminado en las alturas de Bilbao, sobre la ladera del Monte Archanda, unas construcciones bastante desiguales, pues en una que es como un rascacielos prácticamente, una noche de 1976 observaron la presencia sobre los altos hornos de Eva Echevarría de una especie de luminaria ovalada rojiza que les soliviantó, como a muchos otros vecinos. Ellos tuvieron quizá el valor de salir a la ventana y de grabar con una grabadora de pilas un repiqueteo, un sonido que prácticamente toda la barriada le hizo salir. Esa cinta magnetofónica con este sonido que vamos a escuchar ahora fue enviada, a la Armada, a los laboratorios de la Armada de Cartagena. Escuchen un momento, por favor. Bueno, este repiqueteo, el primer análisis se dijo que era una grabación cerrada dentro de un submarino muy especial de la propia Armada y que apareció una especie de sonar y un sonido de motores de fondo. Posteriormente, en 1983, la propia Armada en Cartagena descarta esa hipótesis. Un sonido que oyeron decenas de personas, que se grabó grabadora en mano por una ventana de Bilbao y que, a fin de cuentas, nos muestra que el misterio sigue ahí. Sonidos, hoy los hemos tenido aquí, supuestos ovnis, observaciones, y no solo en el mar, sino también en el cielo. La familia González de Audícana, en Zurbaranbarri, en Bilbao, nunca ha sabido qué es lo que grabó, qué tuvieron delante, qué se registró en las partículas magnéticas de esta cinta. Y nosotros tampoco quizá lo sepamos nunca, pero lo que vamos a hacer, como hemos hecho hoy, es estar siempre muy cerca de donde ocurren los misterios, en este caso Mallorca. milenio3@cadenaser.com, ya lo saben todos, lo sabéis todos, nuestro mail, y les dejamos, como siempre, con las noticias, con la información, con Javier Manzano. Un abrazo para todos, nos vemos dentro tan solo de 4 horas. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.